para que también nos puedan compartir y más adelante también. en Twitter también, para que más adelante podamos sacar adelante sus respuestas. Ya saben, va a pasar por un filtro de ajo, cebolla, sapos y culebras. Si no, no puede salir. Hay un sector, Pedro, que dice, a ver, la marcha del día sábado 5 ha sido convocada y promovida por el Congreso y la marcha de hoy ha sido convocada y promovida y auspiciada y financiada por el Poder Ejecutivo, por el presidente Pedro Castillo, y se basan en las reuniones que han tenido los dirigentes que promueven la marcha en Palacio de Gobierno, desde las 5 hasta aproximadamente las 8 de la noche. Claro, habían reuniones de los que están al frente de la movilización del día de hoy con el presidente Pedro Castillo, y no solamente en vísperas hace un día, el día de ayer, por ejemplo, uno de ellos, sino también desde la semana pasada. Y eso básicamente uno se da cuenta que el gobierno es el interesado en que salga esta movilización para que le haga contrapeso a la población que se opone al régimen del presidente de la República, Pedro Castillo. Sin embargo, Alejandro Salas, aquí en Exitosa, dijo que eso es falso. Es falso, ellos no han promovido absolutamente nada. No lo va a decir que sí, no lo va a decir que sí. ¿Cuántas veces el presidente asusó a movilizarse a la población? ¿Cuántas veces Aníbal Torres hizo lo mismo? Principalmente. Claro, el presidente Pedro Castillo también en su momento pide a la gente que salga a movilizarse. Va a ser una cruzada democrática. Aníbal Torres ¿cuántas veces dijo lo mismo? Que pide a la población que se movilice, que si un dirigente trae 20, trae 25, trae 50 y van a hacer arrodillar, van a doblegar a los golpistas. Eso dijo, eso asusó directamente a Aníbal Torres en su momento, así que esta movilización no es que surgió de la nada, porque de una u otra forma el gobierno termina siendo padre de esta criatura movilizada el día de hoy. Así es, Pedro, por eso estamos conectados con la defensora del pueblo, Eliana Rebollar, a la cual le damos la bienvenida aquí en Exitosa. Sabemos que ella ha estado en el CADE Ejecutivo en Paracas, pero se da un espacio para poder dialogar con nosotros. Muy buenas noches, bienvenida. Katiuska, Pedro, buenas noches. Doctora Rebollar, buenas noches. Para Defensoría del Pueblo, le planteamos la pregunta que estamos planteando a los oyentes televidentes de Exitosa. Ambas movilizaciones, la del sábado y la del día de hoy, 10 de noviembre, ¿realmente van a solucionar, en la lectura que tiene Defensoría del Pueblo, esta crisis política? En realidad, las movilizaciones son manifestaciones de grupos organizados o espontáneas. Doctora Rebollar. Si podemos mejorar, por favor, vamos a mejorar. Calidad de audio, porque de verdad nos interesa escucharlos. Sé que el día sábado, Pedro, la Defensoría dijo que no era necesario que se lancen bombas lacrimógenas. No sabemos cuál es la postura que tiene sobre la marcha del día de hoy. Además de las observaciones del tipo de detenciones que se había hecho el día sábado, y eran bastante cuestionables la manera como es que incluso habían ciertas represiones sin criterio por parte de la policía. El día de hoy sería una situación de mayor violencia. Dice que ha habido 5 ya contra la prensa, sí, contra la prensa, contra la policía. A un policía le cayó un pedazo de piedra, le cayó en el visor del casco de protección que tenía puesto. A Dios gracias, el visor no se reventó y tampoco le reventó la cara al policía, que es un padre de familia que solamente se va a cumplir una misión de salvaguardar la integridad de las personas que están movilizándose y de las instituciones públicas y privadas por donde circula esta movilización. Ya tenemos retomada la comunicación con la defensora del pueblo, Eliana Rebollar. Doctora Rebollar, le reitero la pregunta, esta movilización desde el sábado y del día de hoy, jueves, ¿realmente cree usted que va a solucionar la crisis política en el país? Las movilizaciones es un derecho que tienen todos. Han habido crisis que se han podido resolver por la presión colectiva de las personas. Sin embargo, lo que vemos acá es que hay mucho combustible que se está poniendo de los dos poderes enfrentados. Y por ello es que la Defensoría del Pueblo llama a que estas manifestaciones sean pacíficas, que la policía sepa responder, pero también que los manifestantes respeten la propiedad privada, las instituciones públicas. Por ejemplo, hoy la Defensoría al final de la jornada ha constatado que la policía ha hecho un cerco de seguridad muy fuerte para las instalaciones del Congreso de la República. Pero
entendemos que esta crisis tiene que resolverse por las vías del diálogo y el consenso, y eso no se está dando. Lamentablemente desde el Ejecutivo y desde el Legislativo ya vemos voces que se acusan mutuamente de un golpe, y esto de cara a la venida de la OEA por una denuncia del propio presidente para activar la Carta Democrática. Entonces sí hay una preocupación en la Defensoría del Pueblo. Creo que hay que llamar a la calma a las personas, pero también a quienes están convocando a estas movilizaciones, porque no quisiéramos que hayan saldos en la integridad de las personas o en un costo mayor en la vida. Eso mismo quiero preguntarle, porque bueno, tenemos el lado del Congreso con su marcha Despierta Ya, y tenemos la marcha de hoy que se llama La Toma de Lima, que tiene un nombre que nos puede generar un poco de preocupación, ¿no? La Toma de Lima, y se habla de que el Poder Ejecutivo estaría también impulsando estas marchas. Lo ha hecho el Premier, usted ya ha hablado sobre el tema, traigan 2 o 3 dirigentes, traigan cada uno 2 personas para que se arrodillen los golpistas. Estoy yo replicando las palabras del Premier. Sé que hay otra marcha del colectivo de derecha que se está anunciando para el día 20, que es justo cuando llega la OEA. ¿Esto es positivo el mismo día que viene esta comisión de alto nivel? Mire, en realidad lo que hubiera sido aconsejable para el país es esperar a que llegue esta comitiva y que tenga los diálogos más amplios y se pueda llevar una percepción para un análisis mucho más profundo de la realidad. Pero en este caso vemos que las movilizaciones van más bien en un sentido de polarización, ¿no? Incluso una polarización que marca mucho las brechas que tenemos como país. Unas marchas son promovidas desde el interior, otras marchas como la del 5, que se dice que son citadinas. Entonces, cada quien podría marchar, pero en el fondo hay mensajes que disocian a nuestra sociedad, y eso no es bueno, porque cuando se tensa más la línea entre ambas fuerzas, el resultado puede ser violento, y la violencia nunca va a ayudar a resolver dentro de los cauces democráticos un problema. Ahora, doctora Rebollar, en una actitud propositiva, ¿qué tendría que pasar para que esta crisis se pueda solucionar? ¿Qué cosa tendría que deponer como arma política el gobierno para que dé un ejemplo o un primer paso de reconciliación nacional? Bueno, nosotros siempre lo hemos dicho, tiene que haber un espacio de diálogo, y un diálogo democrático donde todas las instituciones, poderes del Estado puedan ser oídos, y en ese diálogo tiene que preservarse la separación de poderes, el respeto por las funciones que tienen, pero también tiene que haber lo siguiente, que es el deber de colaboración que tienen todas las instituciones para sacar adelante esta crisis, y en eso tiene que haber un sentido colectivo de qué es lo que es lo mejor para el país. Ya, pero doctora Rebollar, no hacer, permíteme terminar, y no hacer cálculos más personales, porque lo cierto es que el país está en una crisis, amenazado en su sistema democrático, la población resiente esto, vemos que muchos temas en concreto que tiene la ciudadanía no se están resolviendo, y esto debe tener un cauce. Obviamente la llegada de la OEA no va a resolver en concreto el problema, pero podría dar luces de por dónde debe ir el diálogo que necesita el país para salir. Ya, pero doctora Rebollar, ¿cómo fortalecer la democracia a través del diálogo si tenemos un presidente del Consejo de Ministros como Aníbal Torres que dice defender la democracia cuando terminó pisoteando la institucionalidad del Acuerdo Nacional, señalando que el Acuerdo Nacional no sirve para nada? Y en el Acuerdo Nacional están todas las instancias políticas, organizaciones sociales, instituciones que terminan coadyuvando a acuerdos de criterios de unificación nacional. Y Aníbal Torres desprecia el Acuerdo Nacional. Bueno, en realidad han habido varios espacios. El que señala usted es el más amplio porque está el Estado, la sociedad civil,
Igual la conferencia episcopal en su momento se ha puesto a disposición para ello, pero también hay que decir que en un momento el presidente ha pedido al Congreso de la República por escrito el compromiso Perú y otro documento que no ha tenido respuesta. Entonces sí sentimos que no hay esa voluntad de dialogar de las dos fuerzas que están en controversia en este momento, ¿no? Y eso tiene un impacto muy, muy grande en las otras instituciones, porque, por ejemplo, si la Defensoría tiene un pronunciamiento sobre la actuación de un miembro del gabinete, nos dicen que lo hacemos porque somos del ala Son golpista. Exactamente. Y si decimos algo contra el Congreso, el otro lado nos acusa de que somos castillistas. Y eso no puede ser. O sea, se ha perdido el respeto entre instituciones, se ha perdido la palabra, la confianza, y eso se tiene que restablecer. Y claro, ahí hay un tema de fondo. En lo que no se puede transigir es en la comisión de delitos y su persecución. Obviamente, en el caso del presidente de la República, ya la fiscal de la Nación ha puesto en terreno del Congreso la decisión de continuar o no. Y ahí tenemos todavía un entrampamiento porque la denuncia todavía no se está viendo. Por otro lado, están tratando de recolectar firmas para llegar a una vacancia, pero tampoco tienen los votos. Entonces, es una situación crítica en el país, es una crisis política seria, pero nosotros creemos todavía de que el diálogo democrático puede llevar a esto. ¿Qué pasa si es que no optamos y no hay esa voluntad en las autoridades? Lo más grave que puede pasar es que la violencia termine arrasando a nuestro país. Así es, y es cierto que el presidente Pedro Castillo ha tenido muchas veces intención de acercarse al Congreso. Recuerdo el caso de Lady Camones, no quiso reunirse cuando era presidenta del Congreso. Recuerdo el caso con estaba Mirta Vázquez como premier, que era una persona más dialogante, también le voltearon el rostro. Quiero saber si ustedes ya tienen fecha para reunirse con la Comisión de Alto Nivel de la OEA. Sé que el día 21 se van a reunir con el Congreso y también con el Poder Judicial. ¿Para cuándo con la Defensoría del Pueblo? No tenemos todavía la hora, estamos viendo el día 22 para tener la reunión. Ahora, sobre el CAE ejecutivo, hoy día no ha estado el presidente Pedro Castillo. ¿No es preocupante que los gremios empresariales más importantes del país no hayan estado en una reunión con el presidente, con el ministro de Trabajo, con el ministro de Economía y Finanzas? Si ha estado, por ejemplo, la fiscal y ha estado Elvia Barrios y ustedes, pero el presidente no ha estado, brilló por su ausencia. Sí, pero recordemos también que en nuestra mesa estaba invitado el presidente del Congreso. Entonces, nuevamente llegamos a lo mismo. Congreso y Ejecutivo no han estado presentes. Entonces, eso es preocupante porque, claro, cada quien puede tener su agenda, pero es el momento en el que a los empresarios se le tiene que decir cuál es la perspectiva institucional. Y este CADE ha marcado una pauta porque el empresariado ha tenido una mirada más bien de un país, como lo han denominado en emergencia, cómo regresar a lo fundamental, a las personas, la unidad que necesita el país. Se ha democratizado la participación de personas del interior y era el momento en la que se pueda explicar la política de gobierno que se tiene, se puede explicar los proyectos de ley o la acción legislativa que tiene el Congreso de la República en nuestra mesa, porque éramos 4 los invitados, pero lamentablemente tampoco el señor Williams estuvo. Entonces llegamos a lo mismo. Ambos poderes enfrentados nunca se presentan en conjunto y todo eso genera pues una precariedad, ¿no? Ahora, doctora Rebollar, dentro de la crisis que estamos atravesando, su antecesor, el doctor Gutiérrez, mencionaba que la renuncia del presidente tendría que ser una salida. ¿Usted comparte esa opinión, la de que en su momento daba Walter Gutiérrez como defensor del pueblo? Usted como ahora cabeza de la Defensoría, ¿también considera que la renuncia del presidente tiene que ser una salida a la crisis? Yo en realidad cuando se fue el doctor Gutiérrez, algo que le dije era que al quedar le pediría que renuncie al presidente de la República. Y lo vuelvo a decir ahora públicamente, porque el acto de renuncia es un acto de voluntad.
es un acto de valor que tiene la persona para tomar la decisión. Y en este caso al presidente le han dicho muchas voces que pueda tomar esa decisión. No la ha tomado en todo el tiempo que lleva la crisis y en la Defensoría estamos convencidos que no lo va a hacer. Por eso es que el pedirle una renuncia en realidad es casi arar en el desierto. En ese sentido, para nosotros, y es más, la sola renuncia del presidente no va a resolver esta crisis, porque lo que tenemos que pensar es en el largo plazo, en cómo le damos viabilidad a esto. Nos quedamos con la señora Dina Boluarte si es que renunciara o lo vacan. Vamos a hacer de que la señora Boluarte se vaya y el Congreso de la República tome el Ejecutivo para convocar elecciones. Necesitamos las reformas políticas, las reformas constitucionales para ver los sistemas de pesos y contrapesos como una posibilidad para llevar adelante esto, o se quedan hasta el final del periodo. Entonces, es de una complejidad tan grande que por eso creemos que para tomar las decisiones se tiene que poner al país por delante. Un país que se puede ir económicamente, que socialmente tenemos una pobreza multidimensional de más de 13 millones de personas. Estamos con 15 millones de personas en riesgo de entrar en el hambre por todo lo que pasa en el mundo, pero también por nuestra crisis de gobernabilidad. Entonces sí, para la Defensoría del Pueblo, esos son los temas que se tienen que resolver. No hay nueva inversión, lo decía en la mañana, 218 conflictos. Ha entrado uno nuevo que es muy preocupante para nosotros porque es el megapuerto de Chancay, que es una gran obra estratégica que debería empezar bien para que no termine como el corredor minero sur. Entonces, esos son los temas en los que tendrían que pensar y pensar en un pacto político por sacar adelante al país. Bien, gracias. Pero yo antes quiero preguntarle, si no es positivo que se vaya el presidente Pedro Castillo, ellos hablan de cierre del Congreso, que es lo que el pueblo pide. ¿El Congreso es el problema o es parte del problema para usted? Mire, en realidad nosotros vemos dos poderes enfrentados y en el fondo ambos se acusan del golpismo, uno quiere cerrar, los otros le quieren vacar y ahí está la tensión. Entonces, esa es la tensión que se tiene que romper, pero justamente para evitar que lleguemos a una situación en la que el sistema democrático realmente de la amenaza pase al ataque. Bien complicado que en estos momentos... Realmente bien complicado, o sea, nadie tiene la bola de cristal para decir por acá es. Hay que construir la respuesta. Hay una intransigencia de ambos lados. Sí. Y en ese sentido, el día de hoy el presidente, vamos a ampliar un poquito más la entrevista, aunque debimos cortarla, pero el día de hoy el presidente se reunió con la conferencia episcopal. Defensoría no va a jugar un rol estratégico también dentro de este encuentro que se está procurando. Recordemos también, doctora Rebollar, que en el momento de la crisis, cuando esta iniciaba el 2016, con el resentimiento por su derrota electoral de Keiko Fujimori, petardeándole constantemente al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, la iglesia, Defensoría, intentaba funcionar como intermediarios para acabar con la crisis, que no ha funcionado en ese episodio. Ahora mismo, ¿no se podría retomar ustedes como instituciones tutelares? Miren, la Defensoría del Pueblo siempre está abierta al diálogo, siempre está abierta a promover el diálogo. Si hay partes que quieren reunirse con nosotros, con la conferencia, con el acuerdo nacional, nosotros no tenemos ningún problema en generar ello. Pero ustedes proponen la reunión. El tema del acuerdo nacional, el tema del acuerdo nacional se lo hemos planteado al presidente públicamente, la doctora Elvia Barrios, lo hemos hecho personalmente en una reunión de la reforma del Poder Judicial que se suspendió, pero tuvimos la oportunidad de conversar con él y no se ha dado. Nosotros, abiertamente, decimos que el diálogo es la mejor opción. Y si la Defensoría es la instancia que puede abrir esta posibilidad, no nos negamos. Y era lo que señalamos cuando recibimos a los comisionados de la Corte Interamericana, y es lo propio cuando venga la gente de la OEA, la Comisión de Alto Nivel. Bien, muchas gracias, Eliana Rebollar, defensora del pueblo aquí en Exitosa. Gracias y buenas noches. Gracias a ustedes.
Bien, buenas noches. Son las 7:55. Más allá de la polarización que estamos atravesando los peruanos, que nos está haciendo daños como sociedad, como nación, como patria, es importante ver, Katiuska, algún mecanismo de encuentro. El acuerdo nacional no va porque el Premier considera de que simplemente es obsoleto. Sé que por parte de la Iglesia Católica han intentado ser mediadores, pero ya sabes lo que le dijo pues el Premier, ¿no? Bueno, ya sabes incluso, cómo lo comparó. Debo mencionar que incluso en el tema del acuerdo nacional, quien parece ser poco democrático fue más democrático que el propio Aníbal Torres, que dice defender la democracia. Porque cuando se iban a reunir por el acuerdo nacional, esto fue en el mes de marzo, 25 de marzo, si mal no recuerdo, quien estuvo presente para esa reunión ha sido Vladimir Cerrón, como partido de gobierno. O sea, al que le calificamos de comunista, antidemocrático, socialista, dictador, el que quiere el régimen cubano, estuvo presente en el tema del acuerdo nacional. Y termina siendo él el que va a decir que el acuerdo no se va a desarrollar porque había unas situaciones que habían surgido por allí. Pero Aníbal Torres, como presidente del Consejo de Ministros, el que tendría que ser el principal llamado, gestor, de tender estos puentes de diálogos, es el mayor incendiario en estos momentos de crisis. Así es, y vamos a conocer lo que opina la población al 251-9422, el 467-4499, pero también recordarle, Pedro, que dice la Carta Magna sobre la función que tiene el premier de nuestro país, es continuar con la política de gobierno, es reforzar la política de gobierno y, como tú mencionas, tender puentes con el Congreso de la República, explicar qué es lo que quiere hacer el gobierno y buscar los consensos en el Congreso y con los actores políticos. Lamentablemente esto no pasa. 7:57, pero antes de entrar al tema político, quiero hacerle una pregunta a la población. ¿Ya conocen la super promo de Claro y su pack prepago? Solo cámbiate a Claro con un equipazo como el Samsung